Bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer un repaso previo para el examen, porque hoy tenemos examen de sexto, perdón, examen de personal social con ustedes, chicos. Y vamos a tener un repaso, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con las reformas borbónicas. Este tema va a ingresar en el examen. Vamos a recordar, ¿no?, qué son las reformas. A ver, por ahí alguien que me diga qué son las reformas. ¿Nadie? ¿Me levanta su manito? Es un conjunto de medidas administrativas. ¿Perdón? ¿Quién habló? Araceli, ¿verdad? Araceli, no te escuché, hija. Es que son un conjunto de medidas administrativas o económicas. Ya, sí, puede ser. A ver, Valerie. Son cambios. Son cambios. Muy bien. Entonces vamos a unir el concepto de Valerie y el concepto de Araceli. ¿Qué es una reforma? Son cambios, ¿no? Mejoras administrativas, como dice Araceli, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a algo mejor. O sea, son cambios de leyes para mejorar, ¿no? Sea lo administrativo, lo económico, no, lo que se busca es mejorar. Por eso su mismo nombre lo dice, reforma, ¿no? Mejorar algo que ya ha estado, ¿no?, como ley. Entonces, las reformas borbónicas son cambios que ha habido en la época colonial, ¿no? ¿Y por qué borbónicas? Porque el nombre del virrey que en esa época gobernaba su apellido era Borbón. Borbón, ¿verdad? Por eso es que llevaba este nombre borbónicas, las reformas borbónicas, ¿no? Las mejoras del rey Felipe V Borbón, ese era el apellido de ¿no?, este virrey que implementó estas reformas en la época colonial. Ahora, vamos a conocer aquí las reformas borbónicas y se constituyen un conjunto de medidas administrativas, ¿no? Son cambios, ¿no?, de nuevas medidas, nuevas reglas, nuevas leyes, ¿no?, administrativas, económicas, fiscales y religiosas, ¿no? Iniciadas ¿por quién? Por el rey Borbón, ¿no?, Felipe V. Rey, ¿ya? Y fueron aplicadas, ¿no?, en la dinastía de los Borbones, ¿no?, la familia Borbón. Ahora, su finalidad que era, ¿no?, consolidar el poder de la corona española, ¿no? Ellos vinieron a Perú diciendo, no, vamos a mejorar a Perú, pero no era tanto eso el propósito. El propósito era en sí, ¿no?, financiar los poderes del poder español acá, en Perú, ¿no? De esa manera incrementar los recursos económicos y recuperar el control de las colonias de América, ¿no? Porque ellos iban poblando el continente americano, ¿no?, en pequeñas colonias e iban, ¿no?, tomando poder, iban adquiriendo poder, adquiriendo posición, ya empezaban a colonizar, ¿no?, españolizar, empezaban a españolizar ciertos territorios, ¿no? Y lo mismo hicieron acá en Perú, ¿no? Con sus reformas, de a poco nos empezaron a introducir en sus ideas, ¿no? Y a pocos también nos fueron suplantando en puestos administrativos importantes, ¿no? Vamos a ver acá qué más nos trae las reformas borbónicas. Ojo, este personaje que ustedes están viendo acá no es porque me agradó y lo coloqué, no. Este personaje, a ver un momentito. Este personaje es el rey Felipe V, ¿sí? Por ahí me acuerdo una vez me dijeron, Miss, ¿por qué usa peluca? No es peluca, en este caso no es peluca, es su cabello, ¿no? Era muy extravagante en esos años. Bien, él es Felipe V. Y aquí yo les voy a presentar a Carlos III. No, Carlos III fue el primer impulsor de las reformas borbónicas. Él se encargó de que se cumplieran, él empezó a
a repartirlas por las colonias, ¿no? Dándose a respetar, dándole información al pueblo de las nuevas reformas del rey Felipe Borbón trajo para la colonia peruana, ¿no? ¿Cuándo fue esto? A fines del siglo XVIII. 18, muy bien. ¿Sí? A fines del siglo XVIII, ¿no? Fue cuando se empezó a impulsar las reformas borbónicas, ¿no? Esto significó el trabajo, un mayor trabajo para el pueblo peruano. Esto significó un mayor trabajo para el pueblo peruano, ¿no? Para la población indígena y negra, ¿no? Por eso venía esa renovación de leyes, venía con comillas, ¿no? Supuestamente querían mejorar, pero sin embargo a muchos indígenas, mulatos, Una preguntita. Dime. ¿Este de aquí es Carlos? ¿Carlos que está diciendo? Así es, Carlos III, el que se encargó, ¿no? De impulsar las reformas borbónicas en la colonia peruana, ¿no? Dándole más trabajo y esclavitud, ¿no? A los indígenas y a los negros, como ustedes están viendo ahí en pantalla. Acuérdense ahí, Carlos III, el que impulsó las reformas borbónicas, ¿no? Ya que ellos eran explotados en las minas de Potosí. ¿En dónde eran explotados? En las minas de Potosí, sin ninguna consideración, como gran, ¿no? Como gran parte de ellos eran esclavos, ellos necesitaban, bueno, no necesitaban, se puede decir, ellos estaban obligados a trabajar ahí, ¿no? Así trabajaban las 24 horas del día, ellos no tenían descanso. Y es por eso que muchos de ellos iban muriendo dentro de las minas. Bien, chicos, vamos a ver acá las principales reformas borbónicas. Acá vamos a ver que una de las principales reformas borbónicas que fue la creación de intendencia del reemplazo de los corregimientos, ¿no? La creación de la audiencia en Cusco hizo que los españoles, ¿no? Derrogaran, ¿no? A los peruanos del poder administrativo y político, ¿no? Eso fue también, ¿la tenemos? No, acá. Muchos criollos peruanos fueron destituidos de sus cargos, poniendo en esos cargos a los españoles, ¿no? Esto eran cargos administrativos y políticos, ¿no? A ver, bien. A ver. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo se llamaba el rey? Felipe. Felipe Borbón V. No se olviden. Felipe Borbón. Ajá, Felipe Borbón V. El rey Felipe V. A ver. Gabriel, ¿quién fue el que impulsó las reformas borbónicas? ¿Carlos? ¿Carlos qué? Carlos III. Carlos III, muy bien. Edu, ¿qué son las reformas? Edu, ¿me escuchas? Miss, Allá, Edu, ¿qué son las reformas? creación de las intendencias. Su mismo nombre es reformas. Lo hablamos al principio. Diego, ayuda a tu compañero. ¿Qué son las reformas? ¿Qué, Miss? ¿Qué son las reformas? Sí. ¿Nada? ¿Tampoco? Maricielo, ¿qué son las reformas?
alguien que por ahí recuerde qué son las reformas? ¿Conjunto de medidas administrativas? Es un conjunto de medidas administrativas con la idea de ¿qué? De De mejorar. mejorar. Edu, Diego, Maricielo, las reformas son un conjunto de medidas, ¿no? Administrativas, políticas, religiosas, económicas, ¿no? Que van con la idea de ¿qué? De mejorar, reformas, el mismo nombre lo dice, nuevamente mejorar, reformar. A ver, Carla, ¿por qué lleva el nombre las reformas borbónicas? Carla. Creo que salió un rato. Wendy. Wendy, Adriano. ¿Sí, Miss? Ya, Adriano. ¿Por qué lleva estas reformas de nombre borbónicas? Miss, porque era la casa de Borbones a partir del siglo XVIII. Ya, a ver un poquito más de... Miss, porque fue iniciado por el rey Borbón Felipe. Muy bien. Borbónicas, ¿por qué? Porque El nombre del virrey venía del Felipe apellido, II. ¿no? Del rey, que era Borbón. Por eso se llamaba las reformas borbónicas, porque fueron implantadas por él. ¿Sí? Ya, chicos. Hasta aquí. ¿En qué? A ver, Wendy, ¿estás ahí? No está. Luciana. Dígame. Luciana, ¿en qué siglo se dieron las reformas borbónicas? Miss, se dieron en 1700. ¿Siglo? Estamos En hablando de mil- siglo. Siglo. Atentos al repaso, ¿ya? Son pocos los que están atentos al repaso. Sí, chicos, las reformas borbónicas, ¿no? Se dieron a fines del siglo XIX. El siglo XVIII, Miss. Ya. Acuérdense, les estoy dando las pautas para el examen. Estén atentos. Vamos ahora con otro tema. Tenemos la influencia de la ilustración. Algo concreto que se puede decir sobre la influencia de la ilustración, chicos, es que acá, a ver un momentito, voy a agrandar. Aquí, esta fue una época en la que hubo muchos descubrimientos, ¿no? La ciencia se anteponía ante la religión. Se consideraba el hombre un ser muy inteligente y tenía todas las capacidades para ser feliz. Es lo que nos dice la influencia de la ilustración. ¿Con qué otro nombre se le llama la influencia de la ilustración? La ilustración. No. La época de las luces. La época de las luces, ¿no? Se decía que la inteligencia, la razón era considerada como una luz, ¿no? Una luz de ¿qué? De sabiduría, de nuevos conocimientos. Por eso que también fue llamado así, la influencia como la época de las luces. Aquí lo que se lograba era que el hombre comprenda todo, ¿no? Gracias a su inteligencia y su razonamiento. Se consideraba la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz, ¿no? Que el hombre se va perfeccionando con el paso del tiempo, ¿no? Y ya empezaban los rechazos a la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Ahí ya decían que lo que enseñaba la Biblia no era cierto, ¿no?
El hombre no fue creado por polvo y aliento de Dios, no, el hombre fue creado por el mono, eso es lo que dicen, ¿no? Y estudios, ¿no? Empezaban a surgir para convencer a la población de que sus investigaciones eran las correctas, ¿no? Acá también se va a ver personajes de los cuales, no se preocupen de estos personajes, ¿no? De los cuales se encargaban de difundir, ¿no? de fomentar estos nuevos conocimientos, ¿no? También habían periódicos muy importantes de la época que se encargaban también de publicar los conocimientos y las investigaciones de muchos científicos y letrados para que puedan ser válidos, ¿no? Sus estudios y para que la gente pueda conocer de ellos, ¿no? Como en el periódico El Mercurio, ¿no? El Diario de Lima también era uno de los diarios uno de los periódicos que también difundía, ¿no? Estas investigaciones de muchos científicos y médicos también. Bien. Algo rápido con lo que es la influencia de la ilustración, en donde sí vamos a tener bastante hincapié, es en el tema de Túpac Amaru, un tema que incluso ustedes mismos expusieron, ¿no? A ver, chicos, ¿qué año nació Túpac Amaru? En el año 1738. 1738. 38. ¿En dónde? En Cusco. En Cusco. ¿No? Cusco, En Cusco, en el departamento de Cusco, en el año 1738. 38. ¿Quién fue el padre de Túpac Amaru II? Gabriel Condorcanqui. Tenemos, ¿no? Perdón. ¿No? Gabriel Condorcanqui, don Miguel Condorcanqui, ¿no? Y su madre, ¿quién era? Rosa Noguera, ¿no? Rosa Noguera. ¿Quién era el tatarabuelo de Túpac Amaru? Túpac Amaru primero. Túpac Amaru primero, ¿no? Bueno. Así es, por parte de su madre, él adquiere el linaje, ¿no? El linaje inca, porque Túpac Amaru primero fue un inca, ¿no? Fue el inca. Ustedes saben que el inca era el gobernante supremo, ¿no? Del imperio Tahuantinsuyo. Y por linaje, ¿no? Túpac Amaru tenía la descendencia del inca. Y es por eso que él recibe el nombre de Túpac Amaru II. ¿Y qué significa Túpac Amaru? Serpiente silenciosa. Serpiente andina. Serpiente andina. Serpiente andina. Serpiente andina. Resplandeciente. Resplandeciente. No se olviden, ¿ya? Túpac Amaru significa serpiente resplandeciente. No brillante, no ultra brillante, no, resplandeciente. ¿Y serpiente qué? Resplandeciente. ¿Sí? A ver, el 25 de mayo, recuerden la fecha, un 25 de mayo contrajo matrimonio, ¿no? ¿Con quién? Micaela Bastidas. Con Micaela Bastidas. Micaela Bastidas, un 25 de mayo. Se casó en el año 1758. Ajá, el 25 de mayo de 1758 se casó con Micaela Bastidas, ¿no? Y un 18 de mayo, cerca a sus bodas de oro, a sus bodas de aniversario, ¿no? En la Plaza de Armas, ¿qué sucede? Lo ejecutan. Lo ejecutan, ¿no? Lo ejecutan, ¿no? A vista del pueblo, a vista de sus hijos, a vista de sus familiares, ¿no? Un 25 de mayo se casa con Micaela Bastidas y un 18 de mayo, ¿no? De 1781, ¿no? Lo ejecutan. ¿En dónde? En la plaza de Armas de Cusco. Armas de Cusco, claro, no, de Lima no. Vamos a ver acá también
¿Cuándo fue capturado Tupac Amaru? ¿Recuerdan? El 6 de abril de 1780. Sí, Un sí. 6 de Ah, no. abril. No, bien. Un 6 de abril es capturado. ¿De acuerdo? Bien, chicos. De acá nos vamos ahora a la última parte del repaso. La emancipación. ¿Qué es emancipar? ¿Qué es emancipar? ¿Se acuerdan? Liberar. Muy bien. Liberar, pero ¿liberar de qué? Ya. La emancipación, chicos, es una liberación, ¿no? De un poder, ¿no? Pero más no de un poder económico, ¿no? La emancipación en América Española se da, ¿no? Como consecuencias de las reformas borbónicas que hubo en la colonia peruana, ¿no? Era tan abusivo y tan cruel las reformas que se habían implementado en la colonia española que el pueblo, ¿no? Quiso emanciparse de ese poder español que ya estaba en todo el Perú, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuántas etapas tiene la emancipación? 2. 2 etapas. Vamos a ver. Edu, la primera etapa de emancipación, ¿en qué año se da? ¿De qué año a qué año? Vamos, por eso yo les pido abran el cuaderno, porque eso está en la tarea. Eso está en la tarea. A ver, Edu. La primera etapa de emancipación, ¿de qué año a qué año se da? Eso lo van a poder ver en la tarea. ¿Sí? Mire, 1808 a 1800. Se cortó tu comunicación. De 1808 a 1815, ¿no? En donde se da la primera etapa de emancipación. Aquí se emancipan, ¿no? Países vecinos como quienes se emanciparon en la primera etapa. Ya en la primera etapa no está en el examen, ¿sí? No se preocupen. En la primera etapa quien se llega a emancipar es Ecuador, Brasil, ¿no? Colombia. Y en la segunda etapa se llega a emancipar Perú, ¿no? Se llega a emancipar Perú. ¿De qué edad, de qué año a qué año Maricielo se emancipa en la segunda etapa? Abran su cuaderno. Creo que Maricielo se congeló. Diego. Sí, Miss, aquí estoy. Diego, ¿de qué año a qué año se llega a la emancipación en la segunda etapa? Eso está en la tarea, chicos. Yo puedo decir A ver. de 1816 hasta el 1824. Muy bien, ¿no? De 1816 hasta el 1824, ¿no? Se llega a la emancipación de la segunda etapa. Aquí es donde Perú se emancipa del poder español, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Mi internet está un poco lento. Sí, parece que sí, hija, no te preocupes. No, miren, ¿ustedes se acuerdan cuándo fue el día de la independencia? ¿En qué año se da la independencia del Perú? 28 de julio de 1821. 21, ¿no? Casi 2 años después, ¿no? Es cuando se llega a la emancipación total de Perú, ¿no? Y ahí es cuando se cierra. El poder español se retira, miren, después de la independencia, que fue en 1821, ¿no? Años más adelante es cuando recién los españoles se retiran, ¿no? Y se dan por vencidos, se puede decir. Bien, chicos, con eso terminamos el repaso del día de hoy. Vamos ahora a dar nuestro examen. A ver, vamos a cerrar aquí.